Muchas gracias, hermanos. Bendecido día. Amén. Amén. Voy a pedir al hermano Jesús que nos dirija en una palabra de oración antes de iniciar nuestra meditación en la mañana de hoy. Oremos. Padre bendito Señor, te damos gracias, Señor, Gracias, Señor. por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias por tus misericordias, gracias por todo lo bueno que eres, por todo, Señor. Ahora, Padre, te pedimos que abras el corazón de cada uno de los que estamos aquí, con un corazón dispuesto a servirte, Señor, a obedecer tus palabras, Señor, Así es. porque esa es tu voluntad, Señor. Amén. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. En Apocalipsis, capítulo número 22. Capítulo 22, versículo 21. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21. ¿Alguien quiere leerlo en voz alta, por favor? La última partecita de la escritura, ¿verdad? La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Mira qué largo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos Amén. vosotros, dice la escritura. Usted puede pensar, bueno, pero ¿cómo sale un sermón de estas últimas cositas? Tan simple, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. El original griego dice, la gracia sea con todos ustedes. Y al final dice, amén. Pero la transliteración dice entonces, debe ser así. Debe ser así. Ese es amén. Eso es lo que transcribe. Amén. Bueno, tema de hoy, la gracia que nos sostiene. Y quisiera preguntarle a la hermana Belén, muchas gracias, hermana. No hizo tanta falta durante casi no sé cuántos meses, un montón de meses, pero ya se reincorporó de nuevo a la batalla. Sí, de todas maneras la hermana Belén es una persona nueva ahora. Entró vieja al quirófano y salió, vea, como un trinquete, pues sana, sobre todo salva y sana, y echando para adelante. Hermana Belén, ¿por qué cree usted que tiene gracia ante los ojos de Dios? ¿Por qué cree usted? ¿Qué le hace merecedora a ese beneficio tan espléndido? Porque soy su hija de Dios, Porque es hija de Él. pero no porque me lo merezca, sino porque su amor de Él es tan grande que Él es el que merece. Ok. Yo me hago merecedora de su amor. Exacto, Pero no porque entonces, yo no estoy de acuerdo con usted cuando dice que sin merecerlo, no. No. Si Dios la ama y le da gracias porque merece ser amada. Aleluya. Por su amor de Dios. Hermana Cante, ¿usted qué dice, Cante? ¿Usted piensa que Dios la ama a usted también? Sí. Exacto. Sí, a veces pensamos que Dios nos abandona, que Dios nos tiene apartadito por allá en un rinconcito, pero no, eso no es así. La gracia santifica al creyente. Y si somos hijos de Dios, entonces vivimos bajo la gracia santificante. Amén. Hay una expresión griega, es charisma, que significa estoy bajo la cobertura de la gracia. Charisma. Entonces, usted está bajo la cobertura del Señor. Ahora, los que no están bajo la cobertura del Señor son aquellos pobres desgraciados. Bueno, cuando digo desgraciados es que están sin gracia, ¿no?
¿Cierto? ¿Ustedes se acuerdan? No es como la señora aquella que dice, pase el desgraciado. No. Es el epímeno. El epímeno es una palabra un poco rara que significa lo que está por encima de. Entonces, nosotros somos hijos de la gracia. Por eso el tema de hoy, la gracia que nos sostiene. Estamos aquí por la misericordia de Dios, después de haber pasado esta terrible pandemia. Yo digo que haber pasado porque ya la pandemia se fue de los hijos de Dios. Llegó a algunos, pero se recuperaron. Aquí hay muchos ejemplos de una recuperación establemente establecida en el cuerpo y más en los sentimientos del creyente. La pandemia pasó. A algunos no nos tocó. A mi esposa y a mí no nos tocó la pandemia, gracias a Dios, para nada. Pero estamos vacunados. Ah, sí. Y usted antes de junio va a estar vacunado también si no se ha vacunado. Tenemos las 2 dosis, así que yo estoy como un roble. Lo único que me falta es plata, pero lo demás está bien. La gracia que nos sostiene. La gracia es el favor que nos da Dios, nuestro Señor. Usted lo dijo, estamos aquí bajo la cobertura de la gracia de Dios. A veces no tenemos dinero. Es bien raro encontrar una persona cristiana sin dinero, pero tenemos la gracia santificante de Dios. Y eso nos sostiene. Entonces, ¿está bajo la cobertura de la gracia? Sí, yo estoy bajo la cobertura de la gracia de Dios. Estoy en el harisma. ¿De qué manera recibimos la gracia? Ah, qué buena pregunta. Usted preguntará, bueno, ¿cómo soy yo bendecido? ¿Cómo soy bendecido? Y uno puede decir, este hermano tiene gracia reflejada en su rostro, reflejada en su vocabulario, reflejada aún en sus deseos. Este hermano tiene gracia. Pero ¿de qué manera recibimos la gracia del Señor? Póngale cuidado. Tengo aquí 4 formas, 4 maneras de cómo recibimos la gracia. Y todas las respuestas a esta pregunta son tan simples que usted dice, oye, pero yo no me había dado cuenta. Pero es cierto. La primera manera de cómo recibir la gracia, escuchando la voz de Cristo llamándonos. Mira qué fácil, qué sencillo. Entonces, cuando no has escuchado la voz de Cristo llamándote, entonces no está bajo la gracia. No, todavía no. La gracia se recibe cuando recibes a Cristo en tu corazón. Cuando escuchas el llamado del Señor. He aquí yo estoy, dice la Escritura. Si alguien escucha mi voz y él, entonces yo, ¿qué dice la Biblia? Cenaré con él y él conmigo. Ese compañerismo, esa intimidad, esa relación tan hermosamente delineada es una policromía del amor de Dios. Escuchando la voz de Cristo llamándonos, porque muchas veces escuchamos la voz del Señor, pero no hacemos Mire, yo tengo un par de orejas bien grandes, así que me puedo tapar mis oídos. A veces Cristo nos está llamando, pero no escuchamos. ¿Cuántas veces no escuché yo al Señor llamándome? Y nunca le hice caso, hasta que ya un día dijo, bueno, ya no resisto ya tanta llamadera, ya voy a hacerle caso a ver qué pasa. Lo mismo pasó con usted. Porque usted cuando escuchó la voz de Cristo llamando, inmediatamente no fue a los pies de Cristo, ¿o sí? Usted lo oyó. El joven dice, no, estoy demasiado joven para volverme cristiano. Pero el anciano, ¿qué dice? No, estoy viejito, ¿ya para qué? Eso es para los muchachos. Así es. Sí, seguro que. Entonces,
escuchamos la voz de Cristo y es una manera, cuando hacemos caso a esa voz, cuando la escuchamos y la ponemos en práctica y vamos al Señor, entonces nos cubrimos de esa gracia hermosa, de ese carisma precioso que es la gracia. Por eso nuestro tema de hoy, la gracia que nos sostiene. Cuando hay tristeza en tu corazón, cuando llegan los malos momentos, cuando llegan las crisis, ¿qué es lo que te sostiene? La fe, la gracia en el Señor. Muchos de nosotros nos acudamos con esta pandemia que azotó, que está azotando todavía al mundo. Y nosotros estamos agradecidos porque estamos aquí. Pero algunos hermanos no están porque el Señor se los llevó. Entonces, estamos cobijados con esa gracia hermosamente delineada, como dije, como una policromía del amor de Dios. Pero tienes que escuchar la voz de Cristo llamándote. Una llamada a la oración, una llamada a la lectura de la palabra, una llamada a que nuestro hogar se componga, una llamada porque a veces al enfrentar cualquier dificultad en el hogar pareciera que la gracia se retirara del hogar, pero no, la gracia está allí. Lo que pasa es que la gracia se mueve con lo que nosotros creemos que es lo correcto. Que hace un candado sin llave. ¿Ustedes saben para qué sirve un candado sin llave? ¿Para qué sirve? Díganlo. Para nada. ¿Para qué sirve una llave sin candado? ¿Para qué sirve? Para nada. Entonces el complemento del candado es la llave. El complemento de los cristianos es la gracia de Dios, la gracia que mueve y abre el candado de la bendición que viene del cielo. Amén. Porque somos bendecidos con la gracia. Y esa gracia es la que nos sostiene. Qué bueno cuando podemos dormir a gusto. Ah, delicioso. Hermano Javier, esta mañana el saludo que me dio, porque siempre me va a saludar ahí a la oficina. Me dice, ¿sabe, pastor, que dormí a gusto? ¡Ah, qué placer! ¡Qué placer es eso, ¿no? En cambio, yo me tuve que levantar 2 veces anoche. Y usted sabe qué. Pero hay algunos que no casi no duermen. Vamos a encomendarnos para que la gracia también tome el control de nuestro sueño. ¿Por qué? Porque nosotros nos sostiene la gracia. Dependemos de la gracia del Señor. ¿Escuchó la voz de Cristo llamándolo? Sí. Entonces es una manera simple de cómo recibimos la gracia. Hay otra manera de cómo recibir la gracia. La número 2. Dice Proverbios 3:34. Por favor, si alguien lo quiere conseguir. Dice, siendo siempre humildes. ¿Ya lo tiene? Proverbios 3:34. ¿Ya? Si no lo he conseguido, yo lo busco. ¿Ya lo tiene? Todavía no. O no sé, si usted sabe dónde queda Proverbios, ya lo tiene ahí el hermano Javier. Ciertamente escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Ay, qué bueno, mire, ahí está. A los humildes. Es decir, entonces, ¿la gracia es exclusiva de los humildes? Sí. La gracia no es exclusiva de los altivos, no. La gracia justamente es para los humildes, para usted y para mí. ¿De acuerdo? Amén. Siendo siempre humilde. Hay otra manera de recibir la gracia. Dice que no la ganamos haciendo buenas obras. Algunos piensan que las buenas obras son un complemento. Sí, las buenas obras son el complemento específico de la fe.
Porque la fe, si no tiene obras, entonces va a ser ¿cómo? Va a ser muerta. De todas maneras, si usted es un hombre de fe, usted va a producir obras. Pero no crea, y la justicia judía, la teología judía nos está enseñando que, y sobre todo, alguna parte de los judaizantes estaban enseñando que la gracia, que las buenas obras son una buena manera de llegar al cielo. Y eso no es así. Los fariseos estaban predicando esa parte según la teología de ellos. Pero nosotros sabemos que una manera de recibir gracia es haciendo las obras de la fe. Pero haciendo buenas obras no. Por eso, cuando usted muera, seguramente usted quiere ir al cielo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ir al infierno? Ninguno. Pero ¿cuántos queremos ir al cielo? Todos. Y si nos morimos mañana, pasado, el día que Dios tenga designado, usted toca las puertas del cielo y el Señor le dice: Luis, ¿qué pasó contigo? No, Señor, tú me llamaste esta mañana. Entonces el Señor le va a preguntar a Luis: Luis, ¿por qué crees que debo dejarte entrar al cielo? ¿Y cuál va a ser la respuesta de Luis? Él no va a decir: Señor, yo creo que me gané el cielo porque cuando yo fui presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio tal, hicimos grandes obras para la comunidad. Eso no te va a servir en absoluto. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta que le vas a dar? Jesús, ¿por qué crees que debo dejarte entrar? Tú eres mi tocayo, pero te hago la pregunta: ¿por qué? Y Jesús va a responder: Señor, porque me acogí a la gracia santificadora y a la fe salvadora que a través de Jesucristo me diste. Por eso creo que merezco el cielo. Entonces, mi hermano, no con buenas obras se gana la gracia. Pero hay otra manera de recibir la gracia a los cristianos. La encontramos en Gálatas 2:16. Búsquelo rapidito. No la ganamos obedeciendo la ley. Qué bueno, mire, es interesante. Gálatas 2:16, ¿qué dice? ¿Ya lo tiene? Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo, sino por la obediencia a la ley. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Qué bueno. Alarguito el versículo, pero qué bueno. Entonces, está clarito, ¿verdad? Nosotros no la ganamos obedeciendo la ley, sino obedeciendo ¿qué? Sí, la fe en Jesucristo, estando ahí confiadamente vamos al Señor. Ahora, vamos al punto número 2. Dice: ¿quiénes reciben realmente la gracia? La gracia está para todos, para aquellos que merezcamos esto, ¿no? Pero entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes reciben la gracia? 1, la reciben todos los creyentes, todos. Entonces, es muy común escuchar estas frases: Señor, he orado tantas veces pidiéndote algo y tú no me has concedido lo que te he pedido. Y a veces nos decepcionamos del Señor, porque el Señor no actúa enseguida, sino que Dios actúa ¿cuándo? En su tiempo. Dios actúa en el momento preciso. Es que Dios no llega tarde nunca. Nosotros llegamos tarde a todas las partes donde vamos. Bueno, generalmente. Pero Dios llega a tiempo siempre. Dios está allí a la hora correcta, a la hora precisa está el Señor ahí. Ahora, la reciben todos los creyentes en Cristo. Todos los creyentes reciben la gracia. Pero no debemos desanimarnos. Si estamos poseídos de la gracia,
estamos pensando que Dios tiene la obligación de responder cada petición enseguida. No, a veces no es así. A veces el Señor te da un tiempo para contestarte, pero el Señor contesta todas tus oraciones, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Que el Señor escucha la oración de los justos. ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces, no nos cansemos de orar. El ministerio en español necesita del crecimiento, primero del crecimiento espiritual. Y si el ministerio en español crece espiritualmente, el crecimiento numérico viene detrás. Algunos piensan que es al revés, pero no. El crecimiento numérico no me garantiza el crecimiento espiritual. Usted puede ver congregaciones grandísimas, pero el sometimiento a la voluntad de Dios está muy lejos. Así es, hay mucha gente, no cabe la gente en el templo. Entonces, se va la gente porque hay demasiada gente, pero el crecimiento espiritual es muy bajito. Estamos pensando que el crecimiento espiritual es el eje, es la llave que abre el candado de la esperanza y del crecimiento numérico. Por eso no nos vamos a cansar de seguir orando por este ministerio, que empezó con 2 personas, después con 4, después con 6 y hasta 40 tuvimos, hasta cuando llegó una plaga y se llevó esto. Después otra vez volvimos a empezar y quedamos 4 y seguimos cuando ya teníamos 30, 35 llegó el demonio de la pandemia y se llevó a la gente. Pero como somos bien tercos, porque todo aquel que tiene la gracia del Señor en su corazón se vuelve terco, se vuelve ahí confiado. No se aburre, ahí está activo. Mire, estamos otra vez cogiendo alitas. Todo depende del agua que usted le vierta a la plantita que sembró. Por eso no dejen de orar, hermano, para que el Señor cubra de gracia al ministerio en español, como pedimos también que el ministerio en inglés sea bendecido. Ellos están pasando por una crisis bien dura ahora, pero vamos a seguir orando por el ministerio en inglés también. ¿Quiénes reciben la gracia? En tiempos antiguos muchos la recibieron. La gracia no es nuestra, es de ahora, no. La gracia viene de hace años, miles de años atrás. ¿Quiénes la recibieron? Muchos líderes de la antigüedad, Moisés, Abraham, etc. Y más recientemente Pablo. Y todavía más nuevo, usted, que no sé cuándo la recibió, pero la tiene ahí. Pero muchos de nosotros no echa mano de la gracia, de la bendición que tiene. Y nos abandonamos. Activa la fe a través de la gracia. Activa la gracia a través de la fe. Activa la fe a través de la gracia. Activa la gracia a través de la fe. Es el mare magnum que conforman una personalidad eficientemente cristiana y dedicada. Y más obediente a la palabra. Bien, ¿quiénes reciben la gracia? Los que proclaman la palabra. ¿Cuántos de los que estamos aquí proclamamos la palabra? Amén, amén, sí Señor. No quiero, hermano, que usted sea un cristiano de brazos cruzados, que cante con las manos metidas en las bolsas, aquí en los bolsillos. Yo he visto muchos cristianos cantando así, con las manos metidas aquí en los bolsillos. No sé cómo puede cantar así. Otros, he visto muchos hermanos cantar con la boca cerrada. ¿Usted puede cantar con la boca cerrada? ¿No puede? Eso es todo lo que tiene que hacer. Pero también he visto muchos cantar sentados. Mira que adefesio, diría el pastor Marco Martínez, cantar con los pulmones cerrados, ¿no?
los cantos cristianos hay que hacerlos puestos de pie, porque si usted está de pie cantando, los pulmones se le abren y la laringe no se restringe, sino esta parte de aquí del esófago se vuelve poderosa porque le entra buen aire estando de pie. No, y lo más chistoso es que el otro día yo vi a un hermano de la iglesia cantar con las piernas cruzadas. Oye, yo no puedo entender eso. Hermano, acá, ahí con las piernas cruzadas, como si estuviera en la casa fumando su cigarrillo. ¡Qué barbaridad! Los cantos del Señor hay que hacérselos como. Ay, que me dé la pierna, hermano. Y ya sé diferente, ¿verdad? Entonces el Señor merece toda nuestra atención, nuestra alabanza. Y gracias por mantenernos fieles. ¿Quiénes reciben la gracia? Finalmente, los hermanos que predican la palabra, los siervos, los misioneros, usted, hermano. Nosotros teníamos un amigo, bueno, yo lo tenemos porque tengo años que no lo veo. Él tiene una libretica aquí en el bolsillo. Me dice, pastor, ¿sabe cuántas personas me he ganado para el Señor? No sé, hermano. Saca la libretica, 3.220. Oiga, cada persona que le hablaba a él y se entregaba al Señor, la anotaba y oraba por él. ¿Te acuerdas? Increíble. Entonces, debemos ser así, agresivos con la palabra. Oye, pero nos da miedo. Nos da miedo hablarle a la esposa, nos da miedo porque la esposa, y yo le dije al otro día a un hermano, ¿qué pasa con su esposa? Ay, pastor, esa señora es una verdadera leona. No, yo no diría leona, es una tigresa. ¿Por qué se expresa así? No, porque no se le puede hablar de Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tenemos que compartir la palabra. No le eche la culpa a la esposa que ella no viene. Bueno, entonces doblar rodillas para ganarlas para el Señor. Porque la disciplina la produce también, la gracia produce disciplina. La gracia de Dios produce disciplina. No, como usted pastor, pues no. Yo no era pastor antes. Soy pastor hace 54 años, nada más de medio siglo. Pero cuando me he tenido que humillar delante de Dios, tengo que humillarme. Entonces, reciben la gracia los creyentes, los líderes de la antigüedad la recibieron, los que predican la palabra reciben la gracia y por supuesto nosotros estamos bajo la cobertura de la gracia. Finalmente, ¿cuál es la conexión entonces que hay? ¿Cuál es la conexión que hay entre los creyentes y la gracia? Número 1, los creyentes están firmes en la gracia. Usted no puede desacreditar la gracia del Evangelio, no la puede desacreditar. Usted tiene que darle la preeminencia de sus actos a Dios. Tiene que darle al Señor el primer puesto en el hogar. Primer puesto es para Dios. Con respecto a la iglesia, ¿qué es más importante para mí? ¿La iglesia o la familia? Y usted va a recibir siempre la misma respuesta de parte mía. La familia es importante, porque la iglesia se nutre de la familia. Si la familia está bien, la iglesia está bien. Si la familia es pobre en el dinero, la iglesia va a estar siempre en déficit. Así que, mi hermano, tenga en cuenta eso. Primero la familia y después la iglesia. Ahora, la conexión. Estamos firmes en la gracia. Los creyentes en Cristo están siempre abundando en la gracia.
Los creyentes son fortalecidos por la gracia. Los creyentes pueden caer. Ah, caramba, escuche esto. Esto le interesa a usted y a mí también. Mire, voy a repetirlo. Los creyentes pueden caer de la gracia. Entonces yo puedo estar bien hoy con el Señor y mañana ¡puf!, en el suelo. Así es, mi hermano. Lo malo está que caes y te quedas ahí abajo. Eso es lo grave. Pero vamos a buscar Gálatas 5, versículo 4. Los creyentes pueden caer de la gracia. Así que el que esté, dice la Escritura, el que esté firme en el Señor, mire que no caiga. Así dice la Biblia, 1 Corintios 12:10. Pero estamos ahora en Gálatas 5:4. Los creyentes pueden caer de la gracia. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? De Cristo os derivasteis, los que por la ley es justificado. De la gracia habéis caído. Wow. Entonces tengan cuidado, hermano. Anden con cuidado. La gracia hay que fortalecerla todos los días, ¿verdad? Hay que aumentarla. Pero cuidado, con un descuido, usted cae. ¿Se va a recuperar? Yo creo que sí. Pero tiene que tener en cuenta, sea precavido y que no caiga de la gracia. Ahora, la gracia de Dios es tan grande, escuche bien esto, la gracia de Dios es tan grande que también alcanza a los injustos. Yo pensé que la gracia era para los creyentes nada más. Sí, es para los creyentes, pero no nada más. También los injustos pueden recibirla. ¿Tiene un fundamento bíblico? Sí. Vamos a Mateo 5, versículo 45. Y ya esto es suficiente. ¿Ya lo tienen? Vamos a tener que hacer un esgrima bíblico aquí para... Eso lo vamos a hacer cuando tengamos las fechas para el estudio bíblico. Esgrima bíblico. Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así es, fíjate, entonces, también los injustos. El sol no solamente brilla para los cristianos aquí, también para los no cristianos, para los malosos, para los buenos, para los malos, para los excéntricos, para los sin definirse. El sol, el aire, ¿quién no lo respira? ¿Solamente los cristianos? No, también los no cristianos. Vamos a colocarnos en pie, mi hermano. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloremos al Señor. Hermana Adela, por favor, despídanos. Una palabra de oración. Venimos en este momento dándote toda la gloria y la honra, Señor, dándote gracias por este día que nos has dado, Señor, para escuchar nuestra palabra, Padre, y estar aquí unidos, Señor, unánimes, Padre, unos con otros, Padre. Venimos dándote toda la gloria y la honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. No olviden que el próximo domingo ya vamos a la escuela dominical.